Bien, ahí estamos grabando. Bueno, en el día de hoy estuve mirando los trabajos prácticos que ustedes estuvieron, los trabajos prácticos no, las resoluciones que estuvieron compartiendo en los foros y demás, y seleccioné para trabajar en el día de hoy tres problemas, que son el problema número 2, el 6 y el número 8, que me parece que abordan aspectos distintos en relación a diferentes temas de la primera unidad, ¿sí? Estos temas ya son bien conocidos para ustedes porque es como un repaso, una recopilación de todo el recorrido que hicimos en Matemáticas 2, ¿sí? Pero a lo mejor esto les resulte, bueno, muy familiar para quienes ya cursaron Matemáticas 2 con nosotros, pero para quienes se suman ahora a esta modalidad, nos viene bien como para ponernos a tono y para ir ensayando el tema de las argumentaciones, comenzar a trabajar con GeoGebra para algunos y demás, ¿sí? Es una etapa de aprendizaje muy intensa, esta primera para quienes, bueno, no estaban habituados a esta modalidad, a esta forma de trabajo, ¿sí? Bien, después, si les parece de esto, de la presentación de estos problemas, y si ustedes tienen alguna duda en relación a algún otro, lo podemos ver, lo podemos charlar, ¿sí? Bien, les voy a compartir, no, esperen que ustedes los voy a ubicar de este lado, así los puedo ver. Uy, sí. No sé qué toqué, se me movió todo. Ahí está, ahora sí los veo. Si les parece, vayan buscando ustedes también la resolución que hicieron del problema. Si alguno ya lo compartió en el foro, también ténganlo ahí a mano. Así podemos, bueno, discutir, completar y armar entre todos esa respuesta, ¿no? No encontraba el compartir pantalla, lo acabo de encontrar. Ahí está. Díganme si ven algo. ¿Se ve la pantalla? Ahí está. Ahora sí. Recién la Me vio. parece que se Ah, desconectó, ¿no? sí. Vamos de nuevo. Ahí está. A ver. Perfecto. Bien. Bueno, gracias, Giselle. Bien. Bueno, vamos a empezar con el problema número 2. El problema número 2 es sobre elasticidad. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí a mano? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, lo vamos a leer al problema, ¿sí? Y ustedes me van a ir contando qué deberíamos hacer, de qué se trata, con qué información contamos y demás, ¿sí? Bueno, dice problema número 2. Se sabe que para cierto producto serán demandadas 2.000 unidades del mismo para un precio de 250, mientras que para un precio de 300 la demanda será de 1.500 unidades. Actualmente el precio del producto es de 270 pesos y se está pensando en un aumento del 10%. En la primera consigna nos dice que nos pide que calculemos la elasticidad precio de la demanda para este caso, que indiquemos
de qué tipo es la elasticidad y que interpretemos el resultado en el contexto del problema. Y además que agreguemos una representación gráfica que muestre la situación. Bueno, ¿por dónde empezamos? Y primero tomaría los datos que ya tengo para poder calcular, digamos, al precio de 270, que no tengo las cantidades que se van a demandar a ese precio, y después también poder calcular a 297. Voy a aumentar 10%, 297. Las cantidades para poder. Armar una Bien, tabla con los datos que tenemos. bien, podemos armar una tabla con los datos. Bueno, tal como decía Francisco, necesitamos determinar cuáles son las cantidades que se van a estar demandando para estos valores en los cuales nos pide que calculemos la elasticidad, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, como ustedes bien dicen, vamos a armar una tabla, vamos a ingresar los datos con los que contamos, ¿sí? Acá ya cargué esta información, que para cuando se demandan 2.000 unidades, el precio es de 250, ¿sí? Y por otro lado, para cuando el precio es de 300, las unidades son de 1.500, ¿sí? Esa es la información que está registrada en esta tabla. Ahora bien, ¿para qué vamos a cargar esta información en la tabla? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué me sirve registrar esa información en esta tabla? Y porque la idea nuestra Para poder sería graficar. buscar la ecuación, una ecuación que pase por esos dos puntos para poder estimar la demanda a otros precios. Bien, o sea que nuestro objetivo ahora a corto plazo sería poder estimar cuál es la demanda para estos precios que nos están planteando desde el problema. Para este valor, para el de 270, ¿sí? Queremos saber cuántas son las unidades demandadas. Y para este otro precio que estaría sufriendo este aumento o el que resultaría de aumentar en un 10% su valor, ¿sí? Que creo que vos habías mencionado recién, Frank, que serían 297 pesos. O sea que a los Sí, 270 le con los aumentamos. datos buscamos la función de la demanda, función demanda. Claro, bien. Y así vamos a poder estimar estos dos valores que estamos buscando acá. Bueno, como solíamos hacer en Mates 1 y en Mates 2, vamos a crear la lista de puntos con estos datos. Voy a cerrar un momentito acá la hoja de cálculo porque me parece que me queda como demasiado acotada. Ahí está. Bien, no sé si alcanzan a ver bien la información. ¿Necesitan que agrande un poquito más? Vamos a ponerlo así. Un poquito, profe, si puede. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a agrandar. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor que a mí los números? Sí, ahí se ve mejor. Gracias. Bueno, bien, entonces acá tenemos nuestros dos puntos. Podemos quitarle las etiquetas para que se vean más bonitos. Y ahora necesitamos encontrar la ecuación. ¿Qué deberíamos hacer acá?
Ajustar. Buscar un ajuste. Podríamos buscar un ajuste. Y como tenemos pocos puntos, podríamos probar por un lineal. Podríamos probar por una lineal. Sabemos que por 2 puntos estaría pasando una única recta. Aquí tendríamos nuestra función. ¿Qué más sabemos sobre esta ecuación de demanda? Que el dominio es positivo. Tenemos tanto el precio como la cantidad tiene que ser positivo. Tanto los precios como las cantidades, o sea que acá podríamos restringir la visualización de los ejes, que solamente nos muestren cantidades positivas, y deberíamos también restringir el dominio de nuestra función, ¿no? Acá, ahí está, y a la función f la vamos a mostrar solamente para valores mayores, para cantidades mayores que 0. ¿Cómo restringían ese dominio ustedes? Yo asignaba una nueva función, no sé, la h, por ejemplo, y decía Sí, que era igual a la f. ¿Cómo? Yo lo volví a escribir y después entre paréntesis ponía 0 menor que x menor que. Bien, sí, más o menos creo que lo mismo. Ahí está, supuestamente quedó dibujada en verde. Acá la tenemos a nuestra función h. Bueno, voy a poner un poquito más grueso el trazo. Le vamos a quitar la etiqueta. Muy bien. Podemos agregar, si ustedes quieren, acá la ecuación. La vamos a llamar P, ¿les parece? Nuestra ecuación P es... Nunca vimos la forma que tiene. Ahí está. Menos 0.1 de Q más 405. Ay, quedó medio feo. Esperen, a ver. No me deja editar. Ahí está. Ay, no sé por qué está funcionando tan lento. Ahí está, ahí quedó más bonito. Bueno, ya conseguimos nuestra ecuación de demanda. Entonces ahora podríamos estimar cuál es, a cuánto ascienden las cantidades para los precios que nos habían indicado anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Buscar las cantidades que se van a demandar para 270 pesos y después para 297. Reemplazar el precio que tenemos para conseguir la cantidad. Reemplazar el precio que tenemos para conseguir esa cantidad. O sea que si escribimos acá, a ver si pueden insertar una ecuación, vamos a ver acá. O sea que si nuestra función de precio es menos 0.1 de Q más 450, deberíamos estar resolviendo una ecuación, ¿no? ¿Qué ecuación vamos a resolver? Reemplazo las cantidades por los valores que nos indicaron recién. Se reemplaza el precio, nosotros tenemos el dato del precio. Y Nosotros despejamos ahora cantidades. tenemos el dato del precio. O sea que, por ejemplo, podríamos pensarlo para primero 270. Tendríamos una ecuación acá por resolver y otra similar, nada más que en lugar de los 270 vamos a estar pensando
qué ocurre para los 297. Para los 297. Y acá podemos recurrir a las propiedades para resolver una ecuación o podemos habilitar la vista de cálculo simbólico, ¿sí? Y pedirle a GeoGebra que nos resuelva esa ecuación. Voy a agregar acá que estamos buscando para un precio de 270 y para de 297 las cantidades. Bien. No sé si GeoGebra me habilitó acá el cálculo simbólico. Acá lo vamos a cargar. Vamos a poner esto un poquito más allá. Como que me está funcionando medio lenta la cosa. Se resiste a iniciar. Vamos a borrar esto que... eliminar. Lo había calculado previamente. Bueno, entonces le vamos a pedir a GeoGebra que nos resuelva esta ecuación. ¿Con qué comando lo hacíamos? A eso. Teníamos varias opciones. Una era con soluciones O con resuelve. o con resuelve. Con cualquiera de las dos. ¿Sí? En este caso le vamos a pedir que nos resuelva la función h o la f. Sería lo mismo porque vamos a estar considerando valores positivos. La función f para cuando el precio es de 270. Eso debería funcionar, porque a mí, yo cada vez que trato de resolver ecuaciones en GeoGebra, con solución o con resuelve, a mí no me las resuelve. A ver. Probemos a ver si es un problemita con la función h. ¿Qué dice? A mí tampoco. Es muy A subjetivo ver. también. A veces a A mí mí me también pasa me lo resuelve mismo. y a veces no. Sí, es muy subjetivo. Bien, podemos hacer esto. Yo lo estuve probando antes de presentar la clase. Y en una oportunidad abrí el documento y me dejó hacerlo. Y después cuando lo quise repetir, no me dejó. Esperen que algo no me está funcionando bien acá. Definitivamente. En el cálculo simbólico solo pone H de 270. Si pongo H de 270, o sea que lo que vos estás diciendo, Cami, es que... Uy, perdón. Me estoy mareando con las pantallas. Es que acá, en el cálculo simbólico, hay H de 270. ¿Eso? Ah, claro, Por sí, ejemplo. sí. Pero Ujú. esas serían las Y, cantidades, Pero esas son las cantidades, claro. claro, No no nos son sirve. X. la función h está en términos de las cantidades. Entonces, ese 270 que nosotros estaríamos incorporando allí nos estarían significando cantidades. Por lo tanto, no nos estaría devolviendo el precio que nosotros tenemos. O sea, estaremos buscando otra información. ¿Sí? Claro. Bueno, a ver si me deja esto. No, Con parece que no. resuelve, No, es que no me quiere funcionar el programa. No, la solución es agarrar, poner 270 igual a 270, o X igual a 270 en este caso, buscar la intersección. Sí, también, eso es una Si no, forma. bueno, escribir entera la ecuación y pedir ahí que se resuelva, pero ¿Mm? escribirla Lo que entera. había hecho en una de mis intentos era cargar nuevamente la función P, o la función F en este caso, pero desligándola del ajuste lineal. Es decir, por ejemplo, yo había escrito la función
P de X debe ser igual a menos 0.1 de X más 450 era, ¿no? Y bueno, acá tenía mi función P, y entonces en la solución, técnicamente, debería funcionar. Vamos a borrar estos signos de interrogación. Y ahora la resolvió. Debe haber un conflicto tal vez en ese ajuste que se genera, que no nos deja determinar ese valor, ¿sí? No nos deja resolver esa ecuación. Si no, como ustedes decían, podríamos escribir toda la ecuación, soluciones, y cargamos la ecuación, que era menos 0.1 de X más 450 igual a 270. La resolvemos. O, como dijo Francisco recién, si se nos complica esto, podríamos recurrir a la vista gráfica, ¿sí? Trazar una recta horizontal a la altura del 270, ¿sí? Y buscar la intersección, acá vamos, con nuestra ecuación de demanda, ¿sí? Que sería el punto C. Fíjense que acá nos informa cuál es el valor del punto C. Nos dice que es 1800 para las cantidades y 270 sería el precio, ¿sí? En cualquiera de los casos la información es exactamente la misma, ¿sí? Obviamente que me parece que cuando uno recurre a la solución de una ecuación es más ágil, más simple. Entonces, para 270 vamos a completar acá la tabla, así vamos registrando alguna información. Es de 180 el precio, perdón, 1800 las unidades. Y ahora nos faltaría hacer lo mismo, pero para cuando el precio es de 297. Entonces vamos a resolver esto con igual a 297 y nos dicen que es de 1530 la cantidad. Bien, perfecto. Podríamos desde la vista gráfica hacer exactamente lo mismo, ¿no? 297. Buscar la intersección, aquí. El punto D, aquí lo tenemos, es de 1530 y 297 el valor del precio. Bien. Bueno, ¿se entendió un poco lo que hicimos, el recorrido que estuvimos haciendo y para qué? Sí, Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, venimos bien. Esto lo hemos visto en matemáticas 1, la elasticidad de la demanda. Sí, habíamos calculado la elasticidad de la demanda y en Matemáticas 2, cuando incorporamos el concepto de derivadas, estuvimos calculando, Puntual. le agregamos al cálculo de, ¿cómo? La puntual, la elasticidad puntual de la La demanda. puntual. Exactamente. Eso era como lo nuevo. Muy bien. Bueno, y ahora Y ahora tenemos que usar la función para calcular la elasticidad de la demanda. entonces, Tenemos claro, los ahora datos. con esta información tenemos que calcular la elasticidad de la demanda para cuando el precio se esté modificando de 270 a 297, ¿sí? Vamos a analizar ahí qué está ocurriendo con eso.
Entonces necesitaríamos ahora contar con la definición de elasticidad de la demanda, ¿sí? Sí, la formulita. La formulita. ¿Qué decía la formulita? A ver, Era ¿qué nos permitía? elasticidad precio La, igual la fórmula sosteniendo cuál la carga Uno. La Sí, pero fórmula en ¿qué? realidad mostraba el grado de elasticidad de un bien ante los cambios en el precio, o sea, es la cantidad que el consumidor renuncia por cada, o sea, El significado. la cantidad en la que un consumidor renuncia al producto o al servicio ante las variaciones de su precio. Ujú. Es decir, estaríamos analizando qué pasa con la demanda del consumidor en la medida que se aumenta o disminuye el precio de ese bien, ¿no? Bien, entonces la fórmula para calcular la elasticidad de la demanda es esta, yo lo voy a pegar acá, y era la que vos estabas describiendo, Cami, ¿sí? Era Sí, la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual del precio, ¿sí? Acá debería agregar el porcentaje, pero es una de las maneras de definirlo, ¿sí? Bien, entonces, si completamos esta fórmula, ¿a qué hace referencia este valor acá que me está solicitando? Las cantidades, pero habría como un segundo valor, acá como un primer valor. ¿Con las qué cantidades debería? después del aumento. ¿Lo podrías Q2 repetir, las Fran? cantidades después del aumento. ¿Cuál es la Las cantidad de cantidades mano dada? 297. Ujú, exactamente, o sea, las Serían cantidades, los precios y cantidades que acabamos de sacar de la gráfica. sí, pero ¿cuál ocuparía el lugar de las cantidades uno y las cantidades 2? ¿El y las cantidades 2 1530 o serían el 1830? 1530. 1530. ¿Y cómo se dan cuenta de que es ese valor y no el 1800? Corresponden al segundo precio, ya con el aumento del 10%. Ah, bien, o sea, después de que se genera esa variación, ese cambio, ¿sí? Claro. Lo tenemos que poner entonces 1530, 1800 y acá nuevamente el 1800. Y el precio pasó a ser ahora de Igual, 297. nosotros ya sabemos que abajo la variación porcentual del precio es del 10%, porque nos lo dice la consigna. Bien. Ujú. O sea que podríamos corroborar si este cálculo que vamos a hacer acá abajo, en el denominador de esta fracción, nos da el 10%, ¿sí? Porque ese precio tuvo esa variación. Bueno, y ahora si resolvemos, si resolvemos, si es cierto lo que dice Fran, en el denominador nos debería aparecer ¿qué valor? 0,1. Nos debería aparecer en el denominador un 0,1 Que equivale al 10%. que equivale al 10%. Exactamente. No me estaría dejando escribir. Ahí está. Y en el numerador, Tenemos que hacer la resta de la división. ujú, 0,15 0,15. Sé que es menos el 0,15. menos 0,15. Menos 0,15. Muy bien. Bueno, podríamos seguir resolviendo esta división, ¿sí? Podemos resolver esta división
Y ahora deberíamos explicar, deberíamos interpretar este resultado. ¿Qué significa este menos 0,15, este 0,1 que tenemos acá? ¿Cómo lo podríamos expresar? ¿Qué diríamos? Y para nosotros, menos 0,15 sería la variación porcentual que va a tener la demanda ante un cambio del precio, de un 10% del precio. Ujú. ¿Y esa variación en qué sentido va a ocurrir? ¿Va a subir, va a bajar, va a Si crecer? aumenta el precio, Si aumenta un 10% el precio, la demanda disminuye Disminuye un, en un en un 15%. 15%, y por ende la Ujú. elasticidad es elástica, sensible al cambio. Es elástica, porque es sensible al cambio del precio. Bien. También podremos decir que es elástica porque nos da un valor también más grande que 1, nos da 1,5, ¿sí? Bueno, todo esto que estuvimos mencionando, esto debería estar escrito, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis de los valores que nos arroja esta cuenta para determinar la elasticidad, ese análisis que acabamos de enunciar, tenemos que redactarlo, ¿sí? Analizando bien qué significa cada uno de los componentes de esta fracción, qué información me da en relación a la demanda, qué información me da con respecto al precio, y luego concluyendo qué tipo de elasticidad tenemos para esta situación, ¿no? Bien, y ahora nos pide, acá no terminó todavía la consigna A, porque nos pedía calcular la elasticidad de precio, para este caso ya la determinamos, indicar de qué tipo es la elasticidad, y bueno, teníamos que interpretar ese resultado, ¿no? Y por último nos pide realizar una representación gráfica de la situación. ¿Qué incorporaríamos en ese gráfico? ¿Qué nos está pidiendo acá cuando nos dice que representemos esta situación mediante un gráfico? ¿Qué nos está pidiendo? Esta era la gráfica que teníamos recién, ¿no? Sí. ¿Solamente esto nos pedirá? Podríamos mostrar con una flecha cómo aumenta el precio en un 10% y en las cantidades cómo disminuye en un 15%. Ujú. Bien, a ver si GeoGebra... Voy a apagar un segundo la cámara a ver si esto mejora, porque hay algo que me está consumiendo recursos y efectivamente no puedo hacer nada. Ahí está. A ver si me deja mover. Mm. Bueno, más o menos se deja. Bueno, a ver, vamos a intentar. Entonces, lo que vos decías, Sofi, es que deberíamos lograr representar esas variaciones en cuanto a las cantidades y en cuanto a la variación del precio. Habíamos dicho que el precio había cambiado un 10%, en realidad se había aumentado un 10%, y la demanda disminuyó en un 15%. Entonces, ¿cómo podemos hacer para representar eso acá?
¿Dónde representamos ese 15%? ¿Cómo lo determinamos gráficamente? ¿Qué es lo que me va a condicionar a esa variación? Veríamos el Sacando cambio recta debajo de la recta. y haciendo una flechita. A ver, de una, justo se acopló. ¿Cómo? Habla, Karen. Yo lo hacía, profe, desde abajo de la recta. O sea, tomaba puntuaba líneas eh, del 300, por ejemplo, al 1500 y el otro punto quedaba justo con el 2000. Y ahí vos representabas que ante la variación del precio, o sea, las variaciones entre el precio y cantidad, por debajo de la gráfica, ¿no? Ujú. Bien, y esta variación, este cambio que ustedes quieren representar, ¿lo representaríamos en función de qué valores? ¿De los que graficamos acá, de los que utilizamos para trazar esta recta, o de cuáles? De los que utilizamos para la elasticidad de la demanda, 1800. Claro, los que calculamos. Ujú. O sea que acá podríamos, o bien, a ver si me muestra la tablita, deberíamos incorporar estos dos valores, ¿sí? Estos dos valores, estos dos pares de datos a nuestra tabla. Acá me faltó 297. A ver, los voy a agregar. Acá están. Es el punto D y el punto C. Vamos a poner un colorcito así lo podemos distinguir. Ahí está. Bien. Entonces, si buscamos el valor de abscisa para cada uno de estos puntos, ¿sí? Es decir, buscamos la intersección con el eje de las X para cada uno de estos valores y trazamos esas líneas punteadas que decía Karen, me parece recién, hacia estos puntos, esa franja que queda determinada nos estaría indicando, en este caso, la variación que estaría sufriendo la demanda, que representaría ese 15%, ¿no? Creo que es un poco esa la idea. Yo voy a cargar acá estos puntos. Voy a cargar así la intersección con el eje de las X, pero para que no se me ensucie tanto la pantalla, ustedes pueden trazarlo desde las perpendiculares y demás, ¿sí? Me parece que lo hice mal. 1530, 0, ¿está bien? Sí. Podemos trazar acá unos segmentos. Ay, no, me tomó el otro punto. Vamos a agrandar un poquito. Que vaya desde el punto D. Vamos a tener que hacer un poquito de zoom. Y vamos a ocultar el punto A y el punto B. Ahí está. Entonces, estas franjas de las que hablaban las compañeras serían estas. Esas líneas punteadas serían estas, ¿no? Vamos a limpiar un poco la vista. Le vamos a quitar acá las etiquetas. Ahí está. Uy. Estos puntos los vamos a ocultar. Total, por el momento no los necesitamos. Oh, ¿qué hice? Se me activaron nuevamente las etiquetas. Ahí está. Bueno, y ahora podríamos hacer algo similar para el otro valor, o sea que tendríamos 0 para X, 297. Bueno, profesora, quería saber. Sí, Cami, está siendo grabada. Así que después
podés acceder desde el mismo lugar donde ingresaste. Allí van a estar todos los videos de las clases prácticas. Fíjate que al inicio, en mi caso, menciono con qué problemas voy a estar trabajando en la clase de hoy, así eso te permite analizar rápidamente si te conviene o no seguir mirando el video, ¿no? Ahí estamos. Acá hicimos lo mismo. Para la variación del precio, vamos a ocultar esto. Ahora nos estamos deteniendo porque recién estamos iniciando, pero en la medida que avancemos en el curso, ya no nos vamos a detener en estos detalles tal vez, que los problemas van a ser un poquito más extensos, va a haber más detalles en cuanto a las fundamentaciones y demás. Vamos a tener más argumentos para incorporar. Entonces, pensando, retomando acá un poco luego de haber hecho esta ilustración, ¿no? Tenemos la variación que se da en cuanto a las cantidades. Habíamos dicho de que disminuía en un 15%. O sea que esta variación que tenemos aquí es de 15%. Y por otro lado, este aumento del precio del 10% se vería reflejado en esta franja. ¿Sí? Podemos hacer una captura de pantalla. Necesitaríamos que aparezca el nombre de este eje que habíamos dicho que eran las cantidades en términos de unidades. Unidades. Ahí tenemos el nombre del otro eje. Tenemos nuestra ecuación de demanda. Perfecto. Bien, bueno, entonces de este modo estamos analizando cómo es que, cuáles son las variaciones que están involucradas en el cálculo de esa elasticidad, ¿no? Cómo es que estamos interpretando estas variaciones para determinar de que la elasticidad para este problema, para ese cambio de precio, es elástica. ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas? Yo vengo bien, ¿no? No, profe. Bueno, vamos a avanzar un poco entonces. Perfecto, Gise. Bien, entonces ya completamos el punto número 1, realizamos la representación gráfica y demás. Bueno, veamos ahora qué nos pide el punto B. Dice, calcula la elasticidad puntual, precio de la demanda para, vamos a separar esto, una cantidad de 2.800 unidades y 2 para un precio de 290. Y nos pregunta qué tipo de elasticidad posee la demanda en los casos anteriores y que interpretemos los resultados en el contexto del problema. Bien. En este caso, como hablábamos al inicio con Francisco, como nos está solicitando la elasticidad puntual, esta elasticidad puntual no es la misma que calculamos en este punto, ¿no? ¿A qué hace referencia la elasticidad puntual? Toma un solo valor para calcular la elasticidad a una variación mínima, a la ínfima variación. O sea, supone el 1% de aumento en los precios. O sea,
es poco, es mínimo. Y no requiere datos de variación. Que no No necesito requiere. dos precios o dos cantidades, sino con una sola es suficiente. Ujú. Claro. Bueno, pero qué información me va a estar dando la elasticidad puntual? O sea, ¿qué sentido tiene que calcule la elasticidad puntual? ¿Qué me permite interpretar, decidir en relación a ello? Si me conviene aumentar el precio. ¿Por qué? O sea, lo que yo te entiendo es para qué nos sirve la elasticidad. Calcular la elasticidad. Sí, la elasticidad. ¿Y la puntual para qué sirve? ¿También para lo mismo? Para cuando, no era para cuando los precios, o sea, el precio del producto sea igual a la demanda del producto y que desde ese punto hacia arriba era elástica y desde ese punto hacia abajo era inelástica. ¿O será esa la elasticidad unitaria, Unitaria, Karen? claro, exactamente. Ah, ¿y es la misma que la puntual? Y no. Sí lo dijo Marcela en una clase, pero no me acuerdo. ¿En serio? A ver, busquemos los apuntes. ¿No era una variación de precio particular, un porcentaje particular el que se aumentaba el precio? Y para ello estaríamos calculando la variación de la demanda ante un porcentaje particular. Es ante la variación del 1% del precio. Ante la variación del 1% del precio. Exactamente, así es. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la demanda en la medida que nosotros decidimos aumentar el precio o variar el precio en un 1%? Esta elasticidad puntual se puede determinar utilizando la fórmula de elasticidad puntual y como habían dicho ustedes, necesitábamos solamente un dato a diferencia de la elasticidad normal, la otra elasticidad, ¿no? ¿Y qué otra cuestión tenía esa fórmula de la elasticidad puntual? Se necesitaba la derivada de la función de demanda. Necesitábamos calcular la derivada de la función de demanda. Bien, yo acá voy a copiar cuál es la fórmula para la elasticidad puntual. Tenemos el precio sobre las cantidades por la derivada de la función de demanda. ¿Sí? Bueno, y en nuestro caso, ¿cómo la determinaríamos? Nos pide que la calculemos para una cantidad de 2.800 unidades. Bien, sería iría nuestra función que sería menos 0,1 de Q más 450. En el numerador, decís, Karen, Sí, sí, perfecto. En el numerador. acá. Ujú. Sí. Y abajo sería 2.800 eran unidades Sí, 2.800. por la derivada de la función.
por la derivada de la función, Que sería que sería menos 0.1. Así. Porque es la derivada de una función lineal, o sea, derivamos término a término. En el primer término tengo una constante por Q, ¿sí? Entonces al derivar esta función solamente nos queda la constante, el menos 0,1Q. Bien, bueno, ¿están de acuerdo con lo que propone acá Karen para ejecutar el cálculo de esta elasticidad? Pero yo en P no tendría que reemplazar por el Sí, precio en el numerador. Sí, yo también hice así en el numerador, puse el precio que me dio para tal cantidad. Ajá. En esta sección, en esta parte, Karen, dicen que habría que colocar el precio. No sé qué opinas vos. y sí, porque ya lo tenemos. O sea, necesitamos el valor del precio para cuando la demanda es de 2.800 unidades. ¿Y cuál es el precio? 170. 170. ¿Y nos da el problema esa información? No, habría que evaluar la función de demanda para 2.800 unidades. Reemplazaríamos Ah, Q por 2.800. podríamos utilizar acá esta misma cuenta, ¿no? Y reemplazar acá la Q que estaba anteriormente, ¿no? Por el 2.800. O directamente pedirle a GeoGebra que nos determine cuál es el valor del precio para cuando la demanda es de 2.800. A ver cómo se llamaba nuestra función. P. El precio para cuando la demanda es de 2.800. Nos dice que es de 170. ¿Sí? O bien podemos escribir toda esta cuenta o directamente reemplazar por el 170. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ahora ya podemos determinar cuál es la elasticidad de precio. ¿Cuál es la elasticidad acá? A ver, ¿cuánto nos da esto? 0,61 me dio. 0.61. Sí. Bueno, y si estamos todos de acuerdo, podemos hacer la cuenta en GeoGebra, o sea, haríamos el punto A dividido ¿quién? 2.800 por 0.1. No me lo tomo. Tendré que habilitar la vista del cálculo simbólico, pero no lo voy a hacer ahora porque se me va. A ver. Voy a tener que ver por qué no me está funcionando esto. Bueno, es una cuenta sencilla. Podemos usar cualquier calculadora o el mismo GeoGebra para calcular eso, ¿no? Siempre y cuando nos responda GeoGebra. Bien, interpretemos este resultado entonces. ¿Qué nos dice? Y como la elasticidad es menor que 1, es inelástica. Es inelástica. Antes nos daba que era elástica. Esto quiere decir que ante aumentos en un 1% del precio, las cantidades disminuirían un 61%, un 0,61%, así. ¿Es así? No sé, ¿qué dice el resto? Sí, es así. Ante una variación del 1% en el precio, disminuyen las cantidades demandadas en un 61. Las cantidades disminuyen menos que el precio, ¿no?
La variación de... sí, El precio aumenta y las cantidades disminuyen, pero en menor proporción. en menor proporción. Ujú. Entonces eso hace que la demanda sea inelástica. Muy bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien le dio otro resultado? Sí. ¿Le dio otro resultado? No, No, pero yo digo, estoy de sí. acuerdo. Ah, bien, ok. Bueno, bien. Bueno, a ver, vamos. ¿Qué más nos pedía acá? Ah, bueno, ¿y cómo haríamos ahora este mismo análisis, pero para un precio de 290? Lo mismo. Claro, pero Ah, no, bueno, claro, ahora te da el claro. precio. Ahora nos da el precio. O sea que deberíamos determinar cuáles son las cantidades, ¿no? Cantidades, claro. Claro. Ujú. Así que podemos hacer y igual a 290, buscar la intersección, con la intersección acá, o resolver la ecuación con el cálculo simbólico, ¿no? Y nos dice que es de 1588, ¿puede ser? Sí, 1600 tengo yo. Y igual a 290. ¿Cargué bien? Sí. Y a ver si resolvemos la ecuación. O sea, deberíamos resolver la ecuación una similar a esta. Vamos a hacer eso, vamos a pegar acá. El precio es de 290. Bueno, aplicando las propiedades, podríamos sumar a ambos miembros. Esperen, voy a pegar esto así me es más fácil. Restamos a ambos miembros 450. 450, ahí está. Y por último, dividimos a ambos miembros por menos 0,1. ¿Sí? Esta cuenta nos da 160 dividido menos 0,1. Uy. Entonces nos dice que Q es 1600. Claro. Sí, profe. Q es 1600. ¿Y entonces qué me pasó acá? ¿Habrá más decimales? Digo, más Capaz que decimales redondeo. como... ¿Habrá más decimales en el ajuste, vos decís? Claro, porque si no, no puede ser. Ujú. Claro, porque mirá acá el ajuste. Yo puse 450. Y el ajuste a mí me da este valor. A ver si cargamos bien los datos. Para un momento. A ver, miremos acá. O se movieron los puntos hoy cuando estaba... Me parece que moví sin querer estos puntos. Ah. A ver. No, pero si volvés a cargarte, o sea, Sí, si no nos hubiesen dado mal los cálculos. Era el problema decía, para 2000 el precio es de 250 y y para para cuando 1500, 500. 300 el precio y Y acá es 1000. 1500. A ver cómo nos da el ajuste. Ahí está. Menos 0,1 más 450. Bien. Esto está bien. Y acá está. El punto I, tiene este valor. 1600 y 290. O sea, tal como nos está dando la resolución de la ecuación. Bien. Bien.
Se ve que en algún momento de toda esa movida y que no me funciona bien esto, quedó mal encargado de ese punto. Bien, entonces, calculamos nuevamente la elasticidad puntual para este precio ahora, ¿sí? En lugar de 170 tenemos 290 y las cantidades las determinamos recién, son 1600. Bueno, la derivada de la función demanda es exactamente la misma, porque estamos trabajando en la misma. Entonces la elasticidad para este caso es de 1.81, ¿puede ser? Sí, profe. Sí. 1.81. Bien, y esto nos dice entonces que la demanda en este caso es también inelástica. Es elástica, porque es mayor que 1. Es mayor que 1, entonces acá cambia la elasticidad. O sea que cuando estamos cerca de los 290 pesos y decidimos aumentar en un 1% este valor, la demanda ya es elástica, ¿no? Aumenta más. ¿Sí? Sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que aumenta más? La cantidad demandada disminuiría, ¿no? ¿Qué dice el resto? En un 1,8. Sufre, Disminuiría. al ser Claro, elástica, sufre Sufre la variación del precio. Claro. Exactamente, es mucho más sensible a la variación del precio, por lo tanto las cantidades demandadas van a estar disminuyendo, ¿sí? Entonces esa variación, ¿qué va a pasar con la variación? En las cantidades es mayor. ¿Cómo, Fran? Digo, en las cantidades es mayor. Uh-huh. Lo que, igual acá algo interesante de tipo de la función de demanda, la elasticidad de demanda, es que como estamos trabajando con una función lineal y la ordenada del origen es 450, Sí. o sea, la mitad de 450 es 225, entonces en 225 la elasticidad va a ser unitaria, arriba tiene que ser elástica y abajo inelástica. Claro. Uh-huh. Solamente en este caso, porque estamos pensando en una función de demanda que es lineal, ¿no? Claro. Bien. Entonces, también me parece que es importante cuando uno empieza a analizar cuál es el comportamiento de la función de demanda, es advertir esto, de que no siempre para cualquier precio vamos a tener un mismo tipo de elasticidad, sino que esa elasticidad, esa demanda, se va a ir comportando de diferente manera en función de, de cómo vaya variando también el precio, ¿sí? Digo esto porque en algunos casos, al hacer solamente un cálculo, dicen, bueno, entonces la elasticidad siempre es, no sé, elástica o inelástica para algunos valores, y lo generalizan, piensan que el comportamiento de la función es siempre del mismo modo. Entonces está bueno hacer estos análisis para mostrar esa distinción y cómo a partir de ciertos valores se convierte en una u otra elasticidad. Bueno, tenemos listo el punto B. Yo me dejaba acá un machetito por las dudas que no recordáramos qué es cuáles son los tipos de elasticidad. Vamos al punto C. Dice, calcula para qué precio y cantidad la elasticidad puntual precio de la demanda es unitaria, debería ser, es unitaria, explica con ejemplos particulares lo que esto significa.
¿Qué hacemos acá? Ahora sí necesitamos arriba poner la función y todo como estaba en un principio e igualarla a 1 para ver para qué valor nos da 1. Ajá. Es que necesitamos Claro, calcular la elasticidad sí. puntual exactamente para cuando esta sea de 1. 1. ¿Sí? Entonces, vamos a cargar acá nuestra función de demanda. Las cantidades es justamente lo que necesitamos y la derivada de la función demanda ya habíamos dicho que era de menos 0,1. ¿Sí? Bueno, entonces ahora le pediríamos a GeoGebra que nos resuelva esta ecuación o que al menos nos la simplifique un poco. La ecuación es... Ay, la dejé del otro lado. Voy a ocultar por un momento la vista gráfica. Ah, no me deja ver el cálculo simbólico, está acá atrás. Acá está. Bien, y la ecuación que quiero resolver es esta. Más 450. Vamos a incorporar acá algunos paréntesis. Vamos a dividir por Q por 0,1 y queremos que esto sea igual a 1. Bueno, acá nos resolvió la ecuación GeoGebra y nos dice que Y es igual a 2250. ¿Qué significa eso? ¿2250 qué? ¿Cantidades, precio? Es la cantidad. Es la cantidad para cuando la elasticidad se convierte en unitaria. Unitario. Bien, bueno, y si quisiéramos representar esto gráficamente, ¿cómo lo veríamos? ¿Qué necesitamos hacer? Debemos graficar la elasticidad puntual. Bueno, graficamos la elasticidad puntual. ¿Y cómo la gráfico? ¿Qué gráfico de la elasticidad puntual? ¿Todo esto gráfico? Y es lo que usted puso en resuelve. ¿Esto? ¿Lo que está dentro de este paréntesis? Claro. Bueno, a ver, hagamos la prueba. Pero De no que entendí acá que es pongo igual a esto. 1. Creo que no. ¿Cómo? Creo que no tiene que ir el igual a 1. Ah, no tendría que poner el igual a 1. ¿Así? Ajá. Sí. ¿Y le Creo pongo que algún así. nombre a esta función o no le pongo nada? Y habría que aclarar el nombre para poner que U es la variable. O poner X. Que cuela. Ujú. O poner Bueno, X. E de Pongamos Q es igual a... a ver. Vamos a habilitar acá, vamos a anular esta y vamos a habilitar la vista gráfica. A ver qué nos muestra GeoGebra. Esperen ahí, maximizo esto.
Bien, entonces la función E de elasticidad es esta que está acá como en un color lila, ¿sí? Voy a ocultar la otra, si les parece. Ahí está, estos puntos y esta recta. Ahí está. Bueno, esta es la función de elasticidad unitaria. Puntual, perdón, no unitaria. ¿Y qué miramos en esta gráfica? Ahí tendríamos que ver el 1. Acá tendríamos que estar viendo el 1, porque acá va a estar... En las ordenadas sí el 1. En las ordenadas está el 1 Y en las abscisas el 2250. Claro, entonces vamos a acomodar acá los ejes, vamos a comprimir un poquito. Acá se viene acercando el 2000, ahí está, y vamos a extender un poquito más. Ahí está. Bien, entonces, el punto que estábamos buscando nosotros es el 2225 y el punto 1 es este punto que quedó acá, el punto J, ¿sí? 2250 era, ¿no? No 25, 2250. Sí. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa antes y después de las 2250 unidades? Para antes de las 2250 unidades es elástica y para después es inelástica. A ver, vamos a agregar el texto. Elástica. Elástica. Ah, me pegó uno solo. Vámonos. Ahí está. ¿En qué parte decís, Karen, que es elástica? ¿Antes o después de las 2250? Antes. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque antes en I tenemos valores mayores a 1. Para cualquier otro valor, supongamos, supongamos para el 1400, para 1400 unidades, para 1400 unidades, la elasticidad es de 2.21, ¿sí? Es mayor a 1, por lo tanto, es elástica. Y luego de ese valor, del 2250, ¿sí? Supongamos que es para el 3000, para 3000 unidades, para 3000 unidades, ahí está, buscamos el punto de intersección entre la función y esto, y tenemos que es de 0,5. O sea que para valores mayores a 2250, la elasticidad es inelástica. ¿Sí? Podríamos trazar acá para que quede mejor la recta y igual a 1, para que de este modo determinemos acá de que efectivamente tenemos ahí esa elasticidad, ¿no? La elasticidad unitaria. Bien, bueno. Y este es el problema número 2 recién. Se nos hizo un poquito largo. Problema número 2. ¿Qué más teníamos para calcular, para responder? Bueno, acá fíjense que en esta consigna nos dice calcula para qué precio y qué cantidad la
la elasticidad puntual precio de la demanda es unitaria. Que elijamos ejemplos particulares de lo que significa esto, mostrando precios, cantidades y porcentajes, ¿sí? Estos puntos que nosotros calculamos para decir de que la elasticidad era elástica o inelástica o unitaria, ¿sí? Deberíamos poder redactar un párrafo, ¿sí? Una oración donde se describa lo que estamos diciendo, ¿no? No es suficiente con agregar este gráfico que muestre en qué parte aparece la palabra elástica y en qué partes aparece la palabra inelástica, ¿sí? Sino que lo podemos determinar mediante intervalos también, ¿sí? Ser mucho más precisos en cuanto a esa descripción. Bueno, si les parece avanzamos un poquito con el problema que sigue, que yo había pensado el problema número 6. El problema número 6, que es sobre las cantidades económicas de producción. No sé si lo pudieron resolver a este. Problema número 5, creo que dije, el problema número 6. Sí, perfecto. No, creo que hice otro de este. Sí, el problema 7 y el 8 me parece que son iguales. Hablan de lo mismo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. En todo caso, si les parece, lo comentamos rápidamente cómo deberíamos pensarlo, ¿sí? Sobre todo aquellos compañeros que ya lo resolvieron. Y lo dejamos acá, en todo caso lo seguimos por el foro. Bueno, problema número 6. Dice, una fábrica tiene que producir 96.000 unidades de un artículo al año. El costo de adquisición del material es de 2 pesos por unidad y el costo de volver a sustituir o pedir la existencia de material es de 25 dólares. El costo de tener almacenado el material es de 30 dólares por unidad por año sobre las existencias. Muy bien. Bueno, primero nos pide que determinemos la función de costo total anual del inventario. Yo me hice un machetito acá y la función del costo total anual del inventario está determinada de esta manera. Son 3 costos los que se necesitan determinar. Uno es el costo anual de compras, otro es el costo anual de pedidos, y por último, el costo anual de mantenimiento del inventario, ¿sí? Y cada uno de estos costos tiene su forma de calcularse, ¿no? Deberíamos ahora leer con atención el problema y, bueno, ir tratando de reemplazar en esta fórmula, ¿no? Lo voy a pegar un poco más arriba. Reemplazar en esta fórmula por la información de este problema. Y bueno, en este caso solamente nos pide que determinemos la función, o sea que haríamos esa interpretación del problema y estaría resuelta esta consigna. Bueno, ¿a qué hacía referencia esta P? Esa P hace referencia a el precio de compra de cada unidad. ¿A dónde está el precio de compra por cada unidad? 2 dólares. Es de 2 dólares. Acá tenemos. El costo de adquisición del material es de 2 dólares por unidad. Entonces, esperen que la voy a copiar así no la perdemos. Es de 2. Esta D mayúscula hace referencia a la demanda anual de unidades. 96.000. 96.000. Dice, una fábrica tiene que producir 96.000 unidades de un artículo al año. ¿Sí? Entonces esa va a ser la demanda, 96.000. Bien, perfecto. ¿Qué más? La S. ¿Qué significa esta S? El costo El de costo por operación pedir. sería El costo. 25.
El costo fijo de realizar un pedido. Ujú. El costo de volver a sustituir o pedir la existencia del material es de 25. Bueno, acá me confundí ese. Uy, 25. Ahí está. La demanda, ya la habíamos pensado, es de 96.000. 96.000. Las cantidades no las conocemos, ¿sí? Y nos faltaría el valor de H, que H representa, dice, el costo de mantener almacenado cada unidad comprada. Veamos qué nos dice sobre el costo. Acá nos dice, el costo de tener almacenado el material es de $30 por unidad por año. Bueno, entonces H vale 30, según 0,30, según lo que nos dice el problema, ¿sí? Bueno, entonces acá ya logramos determinar nuestra función de costo total de inventario. Tendríamos lista la consigna número, el punto A de este problema. Veamos ahora qué nos dice el punto. ¿Cómo? Lo tendríamos que resolver, porque yo podría hacer 2 por 96.000, 25 por 96.000. Exactamente, Pero sí, usted- Fran. Tenemos que dejar eso simplificado, ¿no? Podríamos, para simplificar los cálculos posteriores, sí, hacer todos los cálculos que correspondan para que esta expresión quede en su mínima expresión, ¿no? Claro. Profe, yo tengo al revés los valores del 2 y del 25. Del 2 y del 25. Sí, A ver, miremos. Uno era la P, sí, y la P dice que es el precio de compra de cada unidad. sí. Y acá dice, el costo de adquisición del material es de 2 por unidad. Claro, sí, yo lo había puesto así, pero no sé por qué con la profe Estefanía ella ponía así, creo, algo así era. Esta, fíjate que una tiene que ver con los pedidos y el otro con las compras. Sí, Y el 25 dice, el costo de volver a sustituir o pedir la existencia de material es de 25. claro. Uno No, sí, tiene que tiene ver con... lógica con lo que estamos haciendo ahora, digamos. En todo caso lo podemos charlar, pero me parece que uno tiene que ver con el costo de comprar, de adquirir ese material y el otro con el costo de gestionar esos pedidos, ¿no? Claro, $2 es lo que me sale a mí comprar una unidad. Ujú. Y el 25 sería por pedir, ya sea una llamada, ya sea el transporte. No me importa la cantidad que estoy pidiendo. Yo sé que es fijo, tengo 25 por pedido. Claro. Porque fíjense cómo está constituida esta ecuación de este costo anual de pedidos. Es la demanda dividida la demanda no, la demanda anual dividida las cantidades, la cantidad comprada, ¿sí? Entonces, esa ecuación me va a insumir un costo que tiene que ver con ejecutar justamente ese pedido sobre esas demandas. Bien, avancemos un poquito si les parece para determinar el tamaño del lote económico. Dice, esto es el valor de las cantidades para el cual los costos resultan mínimos. Fundamenta tu respuesta. Bien, nosotros ya conseguimos nuestra función de costo
Ahora lo que tendríamos que hacer es analizar para qué cantidades estaríamos determinando ese costo mínimo, ¿sí? Podríamos cargar nuestra función de costo, lo vamos a poner en términos de Q, y esto es, bueno, la voy a escribir así porque por el momento no la simplifiqué, ¿sí? Más 25 por 96.000 sobre Q, en este caso estoy usando Q, más 0.3 por Q sobre 2. Bien, bueno, no veo nada por acá. Vamos a ver si logramos que aparezca la función. Si logramos que aparezca la función, tendría que estar bastante grande, tendría que ser esto. Vamos a buscar acá el orden de los miles. Está súper lenta mi computadora. Bueno, no me quiere responder. Bueno, vamos a esperar un ratito hasta que decida reaccionar esta cosa. Me parece que es la plataforma la que me consume como mucho recurso y esto de compartir la pantalla se me hace difícil. Bueno, más allá de lograr el gráfico o no, nosotros, por suerte, conocemos otra forma para determinar cuál es el valor máximo o mínimo para esta función de costo, ¿no? Tenemos otras herramientas para hacer eso. Es decir, que por el momento podemos prescindir del gráfico hasta que GeoGebra nos dé una respuesta. Derivarlo. Necesitaríamos recurrir a la derivada de esta función y de este modo, con la derivada, igualándola a cero, ¿no? Podríamos estar determinando un punto crítico y para luego poder hacer el análisis correspondiente para ver si efectivamente corresponde o no a un punto de máximo o mínimo, ¿no? Bien, bueno. A ver, vamos a ver si nos deja. Vamos a salir, vamos a ingresar de nuevo. Un poquito accidentada, Giselle, la clase de hoy. Ay, funciona súper lento. ¿Tienen ahí a mano la función para que me la dicten? A ver si la tengo simplificada. Sí, Acá. yo recién la simplifiqué. 192.000 es más Sí, 2.400.000. sí. Sobre Q. 1.400.000 sobre Q, ahí va. 0.15 de Q. 0,30. Ah, sí. Sí, lo escribí simplificada, Cami. A ver si Bien, sí, sí, sí. le simplificamos los cálculos a GeoGebra. Ok. Qué difícil. Ahí está, ahí va, ahí va. Bueno, por acá ya debería aparecer, ¿no? Acá está.
Bien. Uno podría pensar de que... esperen que le responda. Sí, se quedan todas grabadas. Uno podría pensar acá de que esta función es como que pareciera que se estabiliza en algún momento, ¿no? Y que no alcanzara tal vez ningún mínimo. Sí, Pareciera ser que siempre estaría decreciendo o tendiendo, ¿no?, a una asíntota. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta función. A ver si agrandamos un poquito esto. Fíjense que si comprimimos aún más los ejes, fíjense lo que pasa con la función. No era cierto lo que observábamos en un principio, que parecía que tenía una asíntota horizontal la función, sino que tiene un mínimo. Para valores positivos, para cantidades mayores que 0, la función va a tener un mínimo, ¿sí? O sea que tenemos que tener cuidado cuando nosotros miramos un gráfico, ¿sí?, y respondemos mirando el gráfico, de asegurarnos de estas cuestiones. A veces las cuestiones algebraicas y de cálculo que nosotros ejecutamos nos permiten ver aquello que, bueno, que nuestros ojos no ven, ¿sí? O que nuestros sentidos perciben de manera errónea, ¿sí? Bueno, entonces acá podríamos calcular la derivada para esta función, en función de Q, ahí está. Bien, y ahora tendríamos que resolver esta ecuación igualándola a 0, ¿no?, para poder determinar ese punto crítico. A ver si me deja activar el cálculo simbólico. Acá, vista, cálculo simbólico, ahí va. Entonces quiero resolver esta ecuación, que es 3. Me la va a resolver. Bueno, 3x al cuadrado, vamos a poner, menos, ¿qué son estos? 4.800.000 sobre 20t cuadrado. Ahí va. Espero que esto sea igual a 0, ¿no? Bueno, acá GeoGebra nos dice que esta ecuación tiene dos soluciones, una es menos 4.000 y la otra es 4.000. La de 4.000 negativo la deberíamos descartar porque eso hace referencia a cantidades negativas que para el contexto de nuestro problema no tendrían mucho sentido. Entonces nos vamos a quedar con el valor positivo, ¿no?, con el 4.000. Ahora deberíamos hacer el análisis, ¿sí?, a la derecha y a la izquierda de este valor para ver qué ocurre con la derivada. Si efectivamente esa recta tangente está cambiando de pendiente de positiva a negativa o de negativa a positiva, o si a lo mejor no hay ningún cambio para poder aplicar ese resultado teórico que nos hace, ese criterio, digo, de la primera derivada para determinar los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, tendremos acá que hacer este análisis alrededor del 4.000. Podríamos tomar un valor anterior, no sé, 3.000 podría ser, y un valor posterior como el 5.000. Vamos a usar estos números redondos. Calculemos ahora, ya sabemos acá que el costo total marginal, en este caso, ¿sí?, o sea, la derivada en 4.000 vale 0, o sea, ese valor ya lo tenemos. Lo que deberíamos saber ahora es si la derivada de la función costo en 3.000, ¿qué signo tiene?, ¿no? Dice menos 7 sobre 70, o sea que es aproximadamente menos 0.12. Y podríamos hacer lo mismo
calcular la derivada para 5000. Y acá es de 0,05. 0,05 el costo marginal, sería en este caso el costo total anual marginal. Bueno, y entonces al haber analizado esto, vemos que antes del 4000 la derivada, la recta tangente en realidad a la función de costo total anual, tiene pendiente negativa, ¿sí? Y luego cambia a positiva. Por lo tanto, tendríamos un mínimo, ¿no? Cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo en 4000. Y ahora nos faltaría determinar cuál es el costo, ¿no? El costo mínimo. Podemos hacer los cálculos respectivos. Calculamos el costo en 4000, que ese supuestamente sería el costo mínimo. Entonces nos da 193.200. Haríamos lo mismo para el costo de 5000. Debería ser 193.230. Debería ser mayor, sí, en $30, 30 pesitos, pero bueno, es mayor. Y por último el costo en 3000, a ver si asignamos esto y nos da 193.250. Ahí está, efectivamente, cuando se producen 4000 unidades, ¿sí? O cuando en el inventario tenemos 4000 unidades, los costos son de 193.200, que es el mínimo valor que alcanzaría este costo de inventario. Bien, bueno, ya no me puedo, me voy a tener que retirar porque tengo que empezar otra clase en 10 minutitos. Les quedaría a ustedes por responder la pregunta C, que dice determinar el costo anual de pedidos y el costo anual de mantenimiento de inventario, que eso que es, hace referencia a estos costos que tenemos acá, ¿no? A esas partecitas, a esas secciones de esa fórmula más general, a esa fórmula del costo total, en realidad, ¿sí? No sé si tienen alguna duda que pueda responder en 3 minutos. No, por mi parte todo bien. No, Bueno, ¿cómo van con este práctico? ¿Ya lograron avanzar en casi todo? sí. Sí. Voy como tocando temas. Sí, sí. Ujú. Sí, a lo mejor para quienes ya cursaron, pueden hacer como una selección de algunos problemas para repasar un poco los temas, los conceptos y cómo aplicar las definiciones y demás. Y ya la próxima unidad ya entramos en otros desarrollos. Bueno, voy a ver si ahora puedo compartir mi video. No, ahí está. Bien, así los puedo saludar. Bueno, dejamos por hoy en esta parte. Nos quedó pendiente para nosotros el problema número 8, que no llegamos. Lo vamos a abordar la próxima clase, seguramente, ¿sí? Y nos estamos encontrando por el foro y demás, ¿sí? Y esta tarde está la profe Cami, así que también pueden aprovechar ese espacio. Gracias, profe. Muy bien. Chau. Que tengan buena tarde. Igualmente. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Salud.